En este conversatorio, Educación para las Oportunidades, diálogos entre universidad, empresa, sociedad y Estado, exploraremos cómo las universidades pueden colaborar más estrechamente con las empresas para desarrollar programas educativos que preparen a los estudiantes para carreras significativas y sostenibles. Discutiremos la importancia de la participación activa de la sociedad civil en la formación educativa, promoviendo la inclusión y la equidad en todos los niveles. En este panel nos acompaña Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta Universidad Camilo José Cela, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Administración de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Asimismo, nos acompaña Carolina Franco, gerente de Bienestar Social e Intelectual de Confenalco Antioquia, magíster en Estudios Urbanos Regionales, especialista en Gerencia de Proyectos y politóloga. Asimismo, también nos acompaña Sergio Cristancho Marulanda, vicerrector de Investigación de la Universidad del Rosario, psicólogo de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en Psicología Cultural y Ambiental y docente de la Universidad de Antioquia. Estamos a la espera, por si se nos puede unir, el señor Esteban Molina, él es CEO de Globat, una empresa líder en transformación digital y desarrollo de software, gestor tecnológico con amplia experiencia en tecnologías multiplataformas. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra al moderador, Salomón Cruz, director general de Sapiencia, politólogo y abogado con más de 8 años de experiencia liderando programas de impacto para el acceso a la educación superior de jóvenes vulnerables. Buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros asistentes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes, Carolina. Sergio, me gustaría empezar contigo. Desde nosotros como Agencia de Educación Postsecundaria del Distrito de Medellín, que ofrecemos oportunidades para el acceso a la misma, pero de alguna forma sabemos que esto no es suficiente, pues porque si bien es cierto el reto para el acceso a educación postsecundaria es un desafío, pero también la permanencia y sobre todo la pertinencia, ¿cierto? Entonces este panel lo vamos a empezar con unas preguntas orientadoras, cada uno tendrá 1 minuto aproximado, hasta 3 si es el caso, para desarrollarlo y sobre todo que sea una conversación muy abierta, porque el mismo tema que nos convoca, hablando de la universidad, la empresa, el Estado, la sociedad, esas 4 hélices, que allá se habla hasta de una 5ª hélice, pero yo creo que es un tema de conversación que ha venido desarrollándose en los últimos años y que desde nuestro sector como gobierno, de que ofrecemos estas oportunidades, a veces esta interrelación con las aulas y desde las empresas es lo que nos convoca a esa conversación y a ver qué fórmulas, sabemos que no hay fórmulas mágicas, pero sí que en este espacio de conversación podamos ponernos de acuerdo en esas expectativas que tenemos de alguna forma como cada uno de los integrantes de esta, por decirlo así, triada, que ahora ya con la sociedad ya es una 4ª que se conforma en este mismo ejercicio. Entonces, Sergio, tú como vicerrector de investigación de la Universidad del Rosario y has sido docente durante muchos años, ¿qué estrategias desde el rol de docente, desde todos estos estamentos de las instituciones de educación superior se pueden implementar o se pueden recomendar para que precisamente se pueda integrar esa formación, pero en la práctica tenga esa alineación con las expectativas tanto del mercado como del sector productivo? Muchas gracias, Salomón. Un saludo muy especial para ti, para Carlos, también para Carolina y para todos los que nos acompañan en la tarde de hoy en este diálogo.
Yo creo que el tema que nos convoca hoy es un tema de larga data. Claramente todos siempre nos hemos preguntado cómo hacer una educación cada vez más pertinente, que responda mejor a las necesidades de la sociedad, de la empresa, del Estado. Y creo que hay experiencias que han sido valiosas. Todavía no hemos logrado el modelo, digamos, como tal, definitivo, pero hay experiencias valiosas. Yo quisiera comenzar por mencionar, por ejemplo, la experiencia del modelo de educación dual que se ha venido implementando también a nivel internacional, en el cual a lo largo del ciclo de formación en educación superior y desde etapas muy tempranas los estudiantes comienzan a hacer como una especie de prácticas, pero ya no en los últimos semestres, sino desde mucho antes, y van de esa manera adquiriendo un conocimiento más a profundidad, por ejemplo, de los diversos entornos, o empresariales, o públicos, o sociales, según sea el caso. Y ese modelo pues, le permite ya al final de su ciclo de formación claramente tener muchos más elementos para poder responder de manera pertinente a las necesidades concretas que tienen los diferentes sectores. En general yo diría que, llámese educación dual o no, la experiencia de exposición a lo largo de todo el ciclo de vida académico, o sea, una exposición longitudinal a los diferentes escenarios reales, prácticos, resulta muy deseable. En los modelos, digamos, como más tradicionales de educación, siempre se va hacia el final del ciclo. Entre más temprano es muy importante. Hay otro modelo, por ejemplo, que se utilizó y que adquirió cierta relevancia en el área de la salud, que es la atención primaria orientada hacia la comunidad, en la cual todos los profesionales del área de la salud, un modelo que se implementó en Estados Unidos, en Israel, desde muy temprano momento en su proceso formativo comenzaba a tener contacto con la comunidad, primero a hacer diagnósticos de las situaciones de salud y mirar cómo podía desarrollar herramientas y capacidades para después diseñar programas y estrategias de intervención, participar y jalonar capacidades de las universidades y de otros actores para responder a esos desafíos, en este caso de salud comunitaria, y eso resultó también siendo otro modelo interesante. En común con el de educación dual, la exposición longitudinal a esos escenarios prácticos, y creo que esto puede que sea una constante que valga la pena analizar. Desde el punto de vista, porque siendo vicerrector de investigación en la Universidad del Rosario no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene también la formación en investigación e innovación desde etapas muy tempranas, porque también permiten adquirir habilidades que a su vez van a contribuir a que en los escenarios de práctica se puedan tener mejores desempeños. En ese sentido, currículums que tienen dentro de sus componentes los retos de los sectores empresarial, público y social resultan muy importantes para, así sea de manera conceptual al principio y después de manera más práctica en la medida en que se desarrollan estos ciclos longitudinales, el estudiante pueda contribuir en la solución de esos desafíos. Y además trabajo colaborativo, porque normalmente estos retos por su complejidad requieren que los estudiantes se vinculen con otros estudiantes, con profesores, con investigadores que tienen información, evidencia basada en la cual se pueden desarrollar intervenciones mucho mejores, con las cuales pues pueden contribuir. Entonces ahí, por ejemplo, ese modelo pedagógico de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en retos resulta también muy útil para esto. A nivel extracurricular hay modelos también interesantes. La Universidad del Rosario, por ejemplo, tiene un modelo que se llama UR STEAM y es básicamente educación basada en laboratorio, en experiencias de laboratorio. Eso también le da herramientas prácticas al estudiante desde muy temprana edad para responder a desafíos, principalmente del sector empresarial, tal y como ha venido siendo implementado el modelo en la Universidad del Rosario hasta el momento, y en escenarios de laboratorios que son muy prácticos, aprendizajes muy prácticos, que permiten que rápidamente ese conocimiento conceptual se pueda migrar a prácticas pues que den respuesta a estos desafíos. Los semilleros de investigación es otra estrategia que es muy colombiana, no se habla mucho de semilleros en otros entornos internacionales donde he estado, y también muchos semilleros están orientados a responder desafíos de los sectores. Hoy veía yo los pósters que estaban aquí y veía varios de los semilleros que efectivamente dan respuesta a necesidades de organizaciones gubernamentales o incluso privadas, y también se constituyen en espacios pedagógicos muy valiosos para poder cerrar esa brecha entre la demanda del entorno y la oferta educativa. Diría yo que también, pues digamos como un elemento también a mantener de vista, a no perder de vista,
es el tema de la necesidad que tenemos las universidades y los diferentes sectores a desarrollar alianzas de más largo aliento. No podemos seguirnos relacionando con una empresa solamente para la práctica de un estudiante y se acabó el relacionamiento después del final del semestre. Tenemos que pensarnos en modelos que permitan relacionamientos de más largo aliento para poder identificar oportunidades de práctica y de inserción en la sociedad de ese talento humano que se está formando en las universidades, además que se haga con pertinencia. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, con la cual tengo también vinculación, tiene un modelo muy interesante de integración de prácticas académicas en la Comuna 1 de Medellín, donde todas las facultades se articulan para dar respuesta a los desafíos de esa comuna. Y es un modelo muy interesante porque también permite, en este caso es un territorio, ¿no? Es una organización específica, es un territorio, pero de esa manera se llevan las prácticas de manera coordinada, evitando duplicidades, se hacen procesos más coordinados de diagnóstico, intervención, y las intervenciones que vienen después, pues se hacen sobre la base de lo que ya se venía trabajando. Creo que ese modelo también es importante y nuevamente, así como yo decía ahorita, anotemos la idea de formación longitudinal, anotemos la idea de alianzas de largo plazo entre los sectores privado, estatal, comunitario, social y las universidades, porque alrededor de eso se pueden anidar muchas de estas estrategias. Y por último, diría yo, pues a veces en el marco de estas alianzas o por fuera de ellas, siento yo que hace falta la generación de plataformas que nos permitan, como en el campo empresarial siempre se está buscando, cómo juntamos el market pull con el science push, cómo juntamos esas necesidades que tiene el mercado con las capacidades científicas que tienen las universidades. Y ahí siempre lo que nos ha hecho falta es la plataforma. ¿Cuáles son esas plataformas? Tecnológicas, organizacionales, sociales. Aquí, por ejemplo, el CUE de Medellín y en Urabá y en otras regiones hace un excelente trabajo como plataforma. Puede que en otras regiones sean otras las plataformas, pero creo que también habría que encontrar eso. ¿Cuáles son esas plataformas que nos permiten la interacción? Voy a parar ahí porque el tema es muy provocativo, pero también para escuchar las otras perspectivas. Gracias Sergio. Así como lo mencionas, modelos de amplia trayectoria e implementación como la educación dual, una exposición longitudinal como nos planteas, la incorporación en los currículos de retos, precisamente en ese sentido para que haya un trabajo colaborativo como sistema, y también esas exposiciones tempranas, ¿cierto?, al laboratorio, a esos espacios de creación y de convergencia de saberes. Me gustaría también, Carlos, pues desde tu experiencia en el sector de educación superior en Madrid y tu trayectoria, que seguramente pues, nos puedes compartir muchos modelos que se han como identificado desde tu rol. ¿Qué nos puedes compartir precisamente en esa línea? ¿Cómo se pueden incorporar esos desafíos que como sector, que como educación tenemos, pero bien alineados con las expectativas del mundo laboral o el emprendimiento? Muchas gracias, Salomón. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Coincido mucho con lo que estaba diciendo Sergio. Me gustaría como separar la pregunta en dos partes. Por un lado, porque creo que hay dos cosas un poco distintas. Por un lado, hay una clara necesidad de mejorar o avanzar en lo que podríamos llamar formación práctica. Y eso tiene que ver con lo que sucede en las aulas, con los docentes, con las metodologías, también con las infraestructuras. Por otro lado, hay en la pregunta y un poco en el ambiente, estamos constantemente viendo la necesidad aparente de alinear la actividad de la universidad, de las universidades y de los programas universitarios con las demandas y las necesidades del mercado y de las empresas y las demandas productivas. Son, desde mi punto de vista, dos cosas un poco distintas. Desde el punto de vista de la formación práctica, bueno, Sergio lo decía, hay una larga trayectoria, de hecho hay la idea de que se aprende haciendo es no de larga data, sino de larguísima data. Aprendemos con la experiencia, con la experimentación, con la investigación. Es una idea, bueno, pues que está asentada en lo pedagógico. Todo el movimiento por ejemplo, de reforma
pedagógica de escuela nueva que se produce no en el ámbito universitario, sino sobre todo en el ámbito escolar a principios del siglo XX en todo el mundo, tiene que ver con eso. Los grandes reformadores de la pedagogía, digamos, tradicional, los Dewey, los de Crowley, los Freinet, todas estas, Montessori, cualquiera de estas figuras, lo que nos está diciendo es esta idea fundamental de sentido común, pero que tanto nos está costando, o nos ha costado, o nos está costando incluso en la universidad trasladar. Es decir, que aprendemos haciendo, que aprendemos reflexionando sobre lo que hacemos, que aprendemos a través de proyectos. Bueno, esto es una idea, como decía Sergio, de larga data. Por otro lado, y tú mencionabas un poco la idea de lo que está un poco fuera, ¿no? Los laboratorios. Yo creo que la escuela, pero estamos hablando de la universidad y la docencia dentro de la universidad tiene mucho que aprender en esto de la formación práctica de lo que está sucediendo en ámbitos que están fuera de la universidad. Ámbitos de educación que podríamos llamar no formal. Estoy pensando en qué se está haciendo, qué prácticas educativas se están haciendo en lugares como los museos, los centros de arte y tecnología, el mundo de las exposiciones, las propias bibliotecas, las comunidades de aprendizaje, las redes de aprendizaje virtuales, todo esto, que podríamos llamar aprendizaje no formal, tiene mucho que enseñarnos a los universitarios en el sentido de cómo ahondar un poquito más esta idea de una formación desde la práctica, desde el hacer, ¿no? Desde la experimentación. Y también hay mucho que aprender de lo que está extramuros totalmente, de lo que está fuera. Los laboratorios de prototipado que nos han enseñado a mezclar lo disciplinar, ¿no? Que lo manejamos muy bien en la universidad, pero a mezclar eso con lo interdisciplinar o con lo indisciplinar directamente. Los laboratorios ciudadanos que nos han enseñado a combinar la experimentación con la experiencia, el saber experto con el saber amateur, la hospitalidad, ¿no? El acoger al que viene con sus problemas, con la rigurosidad. Todo esto lo hemos aprendido de los laboratorios ciudadanos, pero también podríamos aprender mucho de los espacios makers, de los espacios hackers, del movimiento punk, del movimiento indie, de la cultura experimental en general. Es decir, hay mucho en las maneras de hacer que están fuera de la academia y fuera de la universidad que nos puede inspirar a la hora de transformar las prácticas dentro de la universidad hacia un movimiento que nos lleve hacia lo práctico. Esto sería una primera reflexión. En la línea de lo que decía Sergio, pues evidentemente, es decir, todo lo que sabemos de espacios universitarios en los que la práctica está desde el principio, por ejemplo, las clínicas universitarias que fundamentalmente han funcionado en el ámbito sanitario, en el ámbito jurídico, en el ámbito psicológico, son buenos ejemplos de cómo podemos imbricar mejor la práctica con la teoría. Es decir, que ahí tenemos, y Sergio lo ha dicho muy bien, ya buenas prácticas en prácticamente todas las universidades, quizá no en todos los ámbitos, y eso es lo que tendríamos que tomar. Todos los ejercicios de aprendizaje-servicio que se están haciendo en muchas universidades, Argentina es un referente en esto, también es un buen modelo para mirar. Todo lo que se ha desarrollado en los últimos años que tiene que ver con las prácticas curriculares y extracurriculares también es un buen referente para estar mirando. Y ahí lo que tiene muchísimo sentido es lo que estamos avanzando en lo que podríamos llamar aprendizaje dual. No insisto más porque Sergio lo ha hecho bien. Rápidamente la segunda reflexión. ¿Hasta qué punto la universidad tiene que estar respondiendo a las demandas del sector productivo, de las empresas? Bueno, ahí yo tengo un poco más, no tengo dudas que tiene que hacerlo, pero sí me gustaría plantear un poco sembrar una pequeña duda o que nos hiciéramos, que pudiéramos reflexionar un poquito sobre esa idea. En el año 98, un gran tecnólogo de la educación que se llama Seymour Papert, no nos interesa en este momento, él dijo una cosa que a mí todavía hoy me sigue resonando. Dijo, todas las habilidades se volverán obsoletas excepto una. La capacidad de responder, estoy citando literalmente, la capacidad de responder correctamente a situaciones que estén fuera del alcance de lo que se nos enseñó en la escuela. Es decir, todo lo que enseñamos
se volverá obsoleto en términos de habilidades y competencias, excepto esa capacidad que no sabemos muy bien cómo agarrar, que tiene que ver con cómo respondo ante la incertidumbre, cómo respondo ante situaciones para las que no me han enseñado a responder, que es exactamente la condición de vida y de trabajo de todos los que estamos en esta sala y en estos momentos. Es decir, cómo doto a la juventud, desde la universidad, de habilidades y confianza en sí misma para enfrentar la incertidumbre. Este es un poco lo que le pedimos a la universidad realmente, en un escenario además en el que las demandas del mercado laboral son, por propia definición, altamente imprecisas y cambiantes. Es decir, todo está cambiando tanto que ni siquiera el mercado laboral sabe lo que quiere. No sabemos. Por tanto, de alguna manera, la universidad tiene que ser capaz de formar a prueba de esa incertidumbre. Y esto nos tiene que alejar un poquito, probablemente, de responder a lo inmediato, ¿no? A lo que más de moda está o a lo que inmediatamente en este momento ahora mismo se está demandando. De alguna manera, esa pregunta que yo planteaba, si la educación tiene que estar alineada con la empresa, responde a una especie de dicotomía que es esta entre educación y empleabilidad, que está planteada en la universidad constantemente, que desde mi punto de vista es una dicotomía falsa. Es decir, la universidad siempre está formando para el empleo. No hay una ruptura entre empleabilidad y educación. Los fines de la educación, que tienen que ver fundamentalmente con la formación de sujetos independientes, críticos, capaces de navegar estas incertidumbres, siempre están alineados con lo que realmente necesita el mercado laboral, en sentido abstracto. Otra cosa es demandas concretas, de habilidades concretas en momentos concretos. Y en ese sentido, ya termino, podríamos decir que, y esto es una cita que también traigo desde que tiene más de 70 años y que sigue resonando, al menos cuando yo la leo me resuena muchísimo, un teórico de la universidad, de la educación, de la filosofía de la educación en la universidad, dijo en 1950, la universidad habrá dejado de existir cuando su enseñanza se haya transformado en mera instrucción, para el mercado o para lo que sea, y cuando quienes acuden a ella solo deseen obtener una calificación que les permita ganarse la vida o una certificación que les permita participar en la explotación del mundo. Es decir, que el fin de la universidad, además de eso, es otra cosa y está en otro lugar y tiene que ver fundamentalmente con desde mi punto de vista, con la formación del sujeto y con la transformación de la relación de esos sujetos, es decir, de todos nosotras, con el mundo. Es decir, no hay tan importante es para la universidad formar buenos profesionales como formar buenos ciudadanos. Y esto no podemos perderlo de vista. Si de alguna manera alineamos, desde mi punto de vista, totalmente la universidad a las necesidades del mercado, en ese momento la universidad habrá perdido, ¿no?, su esencia y habrá dejado de tener sentido y lo que tendremos será otro tipo de instituciones que respondan a otras necesidades formativas muy concretas. En efecto, Carlos, ayer en la conversación inicial que tuvimos con algunos rectores, uno de ellos, el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos mencionaba eso precisamente, que la universidad debe salir, ¿cierto? Salir ya no es como antes de pronto, o han cambiado mucho las expectativas y los alicientes de muchas personas para llegar a la universidad, que sigue siendo un referente, no lo dudamos, pero la juventud o los diferentes estamentos que van a continuar sus estudios ya no llegan por un propósito como el de era antes de llegar para tener una profesión, adquirir el empleo, que es obvio que la universidad forma para la empleabilidad, eso lo sabemos, pero ¿qué pasa en ese entonces, ¿no? ¿Cómo se adapta? Y yo creo que ese es el reto. Aquí nos mencionabas, aquí recogiendo mucho de lo que nos traes, la adaptabilidad, porque esta relación asincrónica, por así decirlo, eso lo hemos escuchado siempre, ¿no? Que el mercado o el sector productivo tiene unas necesidades, mientras la universidad con sus realidades, porque eso lo sabemos, hay un sistema con una reglamentación que hay que respetar, pero la adaptabilidad en cómo atendemos precisamente esas necesidades del sector para que haya una capacidad de pensamiento crítico y adaptación para que precisamente podamos responder a esos de una manera más fácil.
no con conocimientos específicos sobre un área que se necesitará, sino más bien como esa adaptabilidad y responder a esos desafíos. Si me permites, de hecho, claro. Una última matización, la relación entre educación superior y trabajo es más eficaz si están débilmente acoplados, es decir, si no están totalmente acoplados, es decir, si hay una especie de separación entre educación superior y el mundo del trabajo, lo cual no quiere decir, como tú has dicho, que no estemos formando para el empleo y para ganarse la vida. Volveremos sobre eso porque es una muy buena idea también para discusión. Ahora bien, con Carolina, que me atrevo a decir, Carolina ha estado en los 3 estamentos, ¿cierto? Ha estado desde el gobierno, ha estado desde la academia y ahora está desde un sector que es la sociedad, ¿no? Como desde una caja de compensación que le brinda a los afiliados esas oportunidades tanto de bienestar, conocimiento y sobre todo empleabilidad. Me gustaría, Carolina, que desde estos roles que has tenido, ¿cómo ves esta lectura desde lo que han pasado en estos últimos años y sobre todo los desafíos que, como bien también nos mencionaba Carlos, o sea, esto va a unas velocidades que si no nos aprendemos a adaptar a esas condiciones tan fáciles y si no les brindamos a la sociedad esos elementos de adaptación en este momento, pues esos conocimientos que están en este momento adquiriéndose estas personas que se están formando van a ser obsoletos, ¿cierto? Entonces, desde tu sector, desde lo que has venido desarrollando, ¿qué estrategias o qué aprendizajes se pueden aquí, como dentro de la conversación, poner sobre la mesa para cada uno desde nuestros roles empezar a adaptar precisamente esos desafíos? Bueno, gracias Salomón, saludos para todos y para todas, buenas tardes. Pues quiero empezar por esa última parte y es desde una caja de compensación cómo entendemos nosotros la educación, porque finalmente es una de esas pocas instancias, por lo menos en nuestro país, que te permite el curso de la vida completo. Entonces nosotros tenemos desde la primera infancia, tenemos también instituciones educativas, voy a hablar en general de las cajas de compensación, nosotros específicamente en Antioquia tenemos un colegio extraedad y tenemos instituto técnico, pero algunas universidades tienen también educación superior. Entonces empezaría por decir que uno de esos primeros retos que tenemos, a mí a veces estas preguntas en los conversatorios y en general en este tipo de eventos, uno las lee y uno dice, es la misma pregunta de hace 20 años, ¿qué nos falta todavía? Porque uno sí ve experiencias supremamente significativas y exitosas, pero la incapacidad de escalarlas masivamente, digamos que todavía está. Entonces, cuando hablamos, por lo menos en nuestra región, de ese CUE, de ese Universidad, Empresa, Estado, a mí me parece que llegar con solo la universidad precisamente invisibiliza toda la escuela. Entonces, creo que ese es el primer reto que tenemos, es cómo vinculamos también a la escuela dentro de ese espacio, porque es que el que llegó a la universidad ya, entre comillas, se salvó. El problema es que llegue, ¿cierto? Porque efectivamente no tenemos una sola educación. En este momento es todavía muy marcado en el sistema escolar primaria, pues básica, bachillerato, muy marcada la educación pública y la educación privada. Entonces, aquí cuando traemos muchas reflexiones, es como que solamente estuviéramos hablándole a una parte de esa sociedad, ¿cierto? Al que logra llegar a la universidad. Entonces, el que logra llegar a la universidad, y si llega a la Universidad del Rosario, si llega y si logra estudiar en el exterior o lo que sea, tiene unas connotaciones supremamente distintas. Entonces, yo ahí también empezaría a decir cómo precisamente esa diversidad y esa inclusión que debemos lograr debe empezar desde ahí. Es distinto que tú estudies en Medellín, en la UPB, a que tú estudies en el Bajo Cauca, y es distinto si tú eres una mujer que estudia en el Bajo Cauca, y es distinto si tú eres una mujer afro que estudia en el Bajo Cauca, y si eres víctima del conflicto armado. Y así ponle las 9 o 10 variables que hay y que tenemos y que es lo que nos sobra a nosotros, por lo menos en este territorio y en Colombia, pues lógicamente.
Cuando uno ve esas diversidades es cuando entonces también ya me voy al mundo del trabajo y ahí voy pasando como por esos diferentes momentos del curso de vida y vuelvo a hacer referencia y a lo que una caja de compensación tiene completo en su modelo y es el mundo laboral. Entonces decíamos, sí, la universidad estamos de acuerdo, efectivamente forma para el trabajo, pero actualmente ese mercado laboral, ¿qué nos dice en la realidad? O sea, nosotros el año pasado logramos que 37.000 personas pasaran por la agencia de empleo de la Caja y conversamos permanentemente con esos jefes de gestión humana de las empresas. Y hoy, ¿qué nos dicen esos jefes de gestión humana? No, necesitamos buenos seres humanos. Y muchas veces ahí termina la conversación, ¿cierto? Precisamente esas habilidades blandas, eso que hablábamos o que hablabas tú, Carlos, de la gestión de la incertidumbre, es cómo precisamente desde la primera infancia, y volvemos al tema, efectivamente esa formación de metodología por proyectos, con retos, y posteriormente también cómo en el colegio eso se puede implementar, pero cómo también ante la solución de esas problemáticas de la incertidumbre, de la gestión del cambio, finalmente todas esas habilidades blandas, sin dejar a un lado también ese proyecto de vida, ese propósito que quiero, todo debe estar entrelazado. Considero que hay experiencias que han sido exitosas, nosotros aquí por lo menos tuvimos una muy clara, ahora que veo una compañera, la recordé precisamente, donde los colegios privados, la universidad y una empresa acompañan a un colegio público y ese modelo funciona y está demostrado, pero es así de pequeño frente a la necesidad que tenemos, ¿cierto? Entonces, creo que el reto sigue, tenemos algunas cosas supremamente identificadas frente a ese rol que debe tener hoy la academia desde la primera infancia, insisto, todo el sistema escolar, porque si esperamos que sea solamente después de la media, creo que ahí estamos precisamente desconociendo un dolor de cabeza para las mismas universidades. Hoy, ¿qué nos dice también la Universidad de Antioquia, el ITM, las universidades públicas? Y me imagino que ustedes en las privadas también lo tendrán. En el primer semestre la deserción está altísima. Salomón, tú más que nadie lo sabes, con la asignación de los programas de becas. En Medellín la educación superior ya podemos decir que es gratuita, prácticamente. ¿Y cuál es la realidad una vez ingresan en el primer semestre? No pueden, y no pueden por múltiples factores, no solo porque se rajen en matemáticas, ¿cierto? Porque no eligieron bien su carrera, porque no les gustó, porque los desbordó, porque se deprimieron, porque no entienden ese cambio que muchos deben tener de un estilo de vida. Entonces, como para redondear esa pregunta, es algo que creo que me salió un poco, pero un poco queriendo decir, desde las cajas hoy tenemos una lectura muy interesante de lo que está necesitando el mercado laboral y muchas veces sentimos una desconexión, no frente a la formación para el trabajo, sino frente a la formación del ser humano en las universidades y cómo esa formación debe estar desde esa primera infancia, pasando por toda la etapa escolar y siendo una obsesión también por parte de las secretarías de educación, de los rectores, precisamente de formar esos seres humanos también. Gracias, Caro. Y precisamente para no dejarlo en el aire, porque creo que es muy importante esto que nos acabas de decir, de que hay experiencias significativas que como ciudad, como país, tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué será lo que, y esta pregunta puede ir para cualquiera de ustedes tres, ¿qué será lo que nos falta? Porque esto es un modelo colaborativo de gana-gana, eso lo tenemos claro. No sé si será por falta de persistencia de los actores, pues me atrevo a decir que también puede ser eso, o falta de pronto de alineación de expectativas, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera el empresario? ¿Qué es lo que espera la universidad? ¿Qué es lo que espera la sociedad? ¿Qué será lo que nos falta para que estos modelos y estas experiencias significativas que ya ustedes bien las han planteado, está el modelo de educación dual, están los modelos tempranos de
así como de laboratorios experimentales, pero eso yo creo, y ustedes me corregirán, es porque son profesiones y perfiles muy bien definidos. O sea, todo el mundo sabe lo que va a hacer un médico en un hospital, todo el mundo sabe lo que va a hacer un abogado a un juzgado, todo el mundo sabe, cierto, porque es un rol muy definido, pero ¿qué pasa con los otros saberes de pronto que una empresa ni siquiera sabe de pronto a veces, de acuerdo a la formación que tiene, qué pongo a hacer un estudiante desde los primeros semestres en mi empresa? ¿Cierto? Entonces, me gustaría recoger eso que menciona Carolina porque pues, está más que identificado que esto es un modelo que nos sirva a todos, pero ¿qué será lo que nos falta para hacerlo escalable si ya hay experiencias de éxito que no hemos podido como sociedad implementar a completitud? Bueno, yo me voy a aventurar a iniciar la reflexión sobre este tema. Yo creo que tal y como ha sido concebida la educación, digamos, tradicional en formatos de formación extensos, de 5 años, en el mejor de los casos 4 años, ciclos de formación también postgradual extensos, y dadas las necesidades cambiantes del entorno, pues es inevitable que se dé esa falta de sincronización entre las necesidades del entorno y lo que se está gestando a nivel de formación en las universidades. Posiblemente para algunas áreas del conocimiento eso no afecte mucho, es decir, en el futuro seguiremos necesitando médicos, abogados y otras profesiones que casi que a lo largo de la historia, por su naturaleza, siguen siendo, digamos, y deben formar parte de esos ciclos menos flexibles o, digamos, más tradicionales de formación. Pero lo que nos está mostrando la sociedad hoy en día es que se necesita diversificar la oferta educativa que ofrecemos las universidades, las instituciones de educación superior, no solamente en términos de esa educación formal, conducente a títulos profesionales, sino también pensarnos en otros formatos, tal vez más modulares, que permitan ensamblar rápidamente en respuesta a la necesidad cambiante del entorno un programa que responda a esa necesidad. No esperar a crear todo un currículum de un programa de formación de 5 años para responder a esa necesidad que cuando se gradúe la primera corte ya posiblemente sea otra necesidad del entorno, sino rápidamente ensamblar un paquete que esté hecho a la medida de esas necesidades del entorno. Y ahí, pues obviamente tenemos que pensarnos en formatos diferentes a los de la formación profesional. Muchas universidades ahorita, y eso es parte de lo que también ahorita se está revisando en la Universidad del Rosario, estamos mirando de qué manera comenzamos a generar certificaciones, digamos, por contenidos específicos de conocimiento, de competencias, que después, bajo un concepto de modularidad, se puedan ensamblar para ya quienes quieran aspirar finalmente a un título profesional con el ensamblaje de esos módulos pueda acceder a ese título, pero si no, no pasa nada, tiene la certificación de la competencia en algo que posiblemente necesite la empresa. Hoy en día las empresas a veces ni siquiera le prestan cuidado al título profesional, sino es a la certificación de competencias que son útiles, y el campo pues digital es el mejor ejemplo de eso hoy en día. Entonces creo que eso pudiera ayudar. Hoy en día con la inteligencia artificial hay universidades que en media hora llega una empresa o llega una institución pública o una comunidad y dice tenemos estas necesidades, en media hora con inteligencia artificial ensamblan un programa. Así es, o sea, ya básicamente en cuestión casi que en tiempo real. Y obviamente después jalona todas sus capacidades en esas experticias para ya ofertarlo. Entonces yo creo que estamos migrando un poco, nuevamente no es desmontar los programas tradicionalmente concebidos, porque muchos de ellos habrá que evaluar cuáles deben permanecer, porque son muy estables en la sociedad, independientemente, así como la universidad es estable en la sociedad, mucho más que muchas otras instituciones, también hay programas que son muy estables en el tiempo y habrá que continuar con ellos, pero hay otros que hay que diversificar y hay que mirar más esas nociones de formación modular que empaquetada de ciertas maneras y con formatos de respuesta muy rápido de la universidad al entorno puedan dar respuesta a esas necesidades. Yo creo que hacia ahí está un poco digamos una de las claves. Otra clave, propondría yo, es mayor movilidad entre el sector académico y el sector real o el sector empresarial, el sector social, el sector público. Eso a veces se logra teniendo docentes, por ejemplo, de la empresa en la universidad o docentes de la universidad en la empresa, en formatos de pasantías o incluso asumiendo roles de manera más permanente. También teniendo más lo que yo llamaría transpresencialidad, que es
que la empresa, ustedes han visto universidades donde están laboratorios consolidados de empresas. Y de la misma manera, por ejemplo, aquí por ejemplo el caso de Argos con EAFIT, o estuve la oportunidad cuando estuve en Tokio de mirar cómo también las universidades, estuve visitando la planta de Nissan y allí habían laboratorios de las universidades dentro de la planta de Nissan. A eso es que me refiero con la transpresencialidad, digamos que no solamente la movilidad de personas, sino también infraestructuras y equipos que estén en los entornos pueden ayudar a hacer lecturas muy rápidas que ayuden a que en el caso, por ejemplo, de la presencia de la empresa en la universidad, bien sea a través de un profesor que sea también empresario, que se desempeñe en la empresa, o la presencia de la infraestructura de la empresa en la universidad, puede rápidamente hacer lecturas de modificaciones que hay que hacer en los currículums o de oferta de nuevas capacidades, sin esperar todo el proceso de formalización. Se pueden dar ciclos más rápidos, entonces yo creo que eso también pudiera ayudar y pudiera ser otra estrategia más allá de la oferta, digamos, diversificada de programas. Sergio, pero a mí me gustaría, porque es muy importante lo que nos dices, y mire que ya también tenemos experiencias de instituciones de educación, tanto privadas como públicas, precisamente en esos modelos de formación por ciclos o de alguna forma, si me permiten la palabra, modulares, como bien lo dices. Pero entonces el problema, y sin ánimo de comprometerte pues por la investidura de pues que estás en conoces dos modelos de educación, tanto el público como el privado. El problema no es del sistema, sino de cómo nos adaptamos con la reglamentación que tenemos, ¿no? Porque el asunto no es de reglamentación en estricto sentido, sino que es de cómo adaptar conforme a la reglamentación estos ciclos y formación modular que nos permita ser y llegar a la formación tradicional profesional que conocemos. Sí, exacto. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ya en este momento en el marco legislativo, normativo, tanto nacional como institucional actual, de las universidades y de las empresas y de las organizaciones sociales. Y eso solamente implica es una organización de procesos internos de nuestras instituciones para poder responder de manera más ágil. Obviamente habrá cosas que habrá que pensarse más a mediano y a largo plazo, sobre todo ahorita tenemos temas tan estructurales que incluso están, digamos, poniendo en riesgo la misma estabilidad de la permanencia de la universidad a lo largo del tiempo, ¿no? Como el tema del financiamiento. O sea, el financiamiento en Colombia particularmente es un tema muy complicado y eso no es de una universidad. Todas las universidades estamos de cierta manera afrontando esos retos. Eso sí necesitarán pasar por reformas gruesas, legislativas y normativas, pero esto es más una adaptación interna y diversificación de la oferta. Yo creo que ahí también, o sea, más allá de la normatividad, es más como diversificar la oferta, porque con los recursos actuales tendríamos la capacidad de saltar a eso. Listo, gracias Sergio. Y en efecto, es una suma de voluntades, ¿no? Y sabemos que cada institución de educación superior es un mundo y cada facultad es un mundo. Entonces, cuando hay una alineación de expectativas y entendemos que todos tenemos que ir hacia allá, porque el mundo va hacia allá, y si no nos adaptamos precisamente, pues son las dificultades que se nos pueden presentar en el número de estudiantes que llegan, en la pertinencia de la formación que están recibiendo y también en como la universidad en el tiempo y cómo vamos a continuar respondiendo a esos desafíos en el tema de financiamiento. No sé si quieres responder de la pregunta, porque entramos pues ya a este tema modular, pero que no quería dejarlo pasar, pero sí, si volvemos a lo que ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para que todo esto que hemos aprendido o las experiencias que hemos visto podamos escalarlas y que sean efectivas en nuestra sociedad? Sí, bueno, no sé, la verdad es que no sé qué nos falta. La educación, a diferencia de la salud, es un ámbito fuertemente competitivo. Y esto creo que marca mucho o nos está dando explicación de por qué, a pesar de que yo he dicho que llevamos 100 años con procesos de aprendizaje, ¿no? De aprender haciendo, sin embargo no están generalizados. O a pesar de que hay miles de buenas experiencias alrededor nuestro, no escalan y no se trasladan de un lado a otro. Yo creo que hay un gen, desgraciadamente, competitivo en lo educativo. Se traduce, por ejemplo, en las redes, ¿no? En las redes que tenemos en nuestros países, público-privadas, separadas. Cada uno de nosotros, cuando actuamos como padres, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos
y no estoy seguro que queramos lo mejor para todos los hijos de todos los demás en las mismas condiciones. Es decir, que hay ahí algo que está generando, desde mi punto de vista, hay competitividad entre las propias instituciones de educación, superior o básica. Esto genera que no circule de una manera tan fluidamente como podríamos pensar lo que sabemos. Por otro lado, la educación es algo profundamente contextual y situado. Y, por tanto, también, es decir, lo que funciona aquí y ahora no funciona allá y en otro, ¿no? Es decir, que los contextos, como bien sabéis, porque os dedicáis a esto, son tremendamente importantes. Luego, trasladar buenas prácticas de un país a otro es casi imposible. Por ejemplo, pensando en formación dual, los procesos de formación dual en Alemania son intrasladables a un país como el mío, España, porque la estructura económica del sector productivo, social, es totalmente distinta. Luego podemos coger la idea, pero trasladar el modelo, ya os digo yo que es prácticamente imposible. Entonces, esto también está dificultando todo esto que tiene que ver con la educación comparada entre países. Ayer teníamos aquí a nuestros amigos coreanos. Está bien, aprendemos, pero seamos conscientes de que trasladar a los contextos lo cambia todo, ¿eh? Y tú has dicho, no lo mismo Bogotá que el Cali, que el Cali ciudad, que el Cali rural, o que, bueno, todo esto es tremendamente importante y lo dificulta. Lo que decía, lo de la modularidad, es hacia dónde estamos yendo. No sé si es el buen camino. Europa, por ejemplo, ya ha puesto encima de la mesa para todo el espacio europeo de enseñanza superior, es decir, para todos los países de la Unión Europea, una legislación, dinero y impulso para que vayamos en las instituciones de educación superior hacia lo que ellos llaman las microcredenciales. Las microcredenciales es esta idea de fragmentar, digamos, las titulaciones en pequeños módulos que se puedan certificar y que luego se puedan de alguna manera sumar. Europa, insisto, no solamente ha hecho la ley que facilita todo eso y que además sean microcredenciables, intercambiables entre todos los países europeos, sino que además está poniendo dinero para que eso se lleve adelante. Es decir, que estamos yendo hacia ese camino. Mi sensación es que, bueno, puede ser un camino a explorar. Creo que eso, de alguna manera, es un poco con lo que decía al principio, va a la línea de flotación de lo que significa realmente la educación universitaria. Que yo no sé, y no voy a defender, si tiene que ser 5 años, 6 años, 10 años, 3 años, es decir, no me voy a poner a pensar en qué cantidad de años tienen que durar los estudios, pero la fragmentación en estos modelos, que parecen muy interesantes y que creo que hay que explorar, no lo dudo, por otro lado, nos cuestiona la propia entidad de lo que significa una educación universitaria. Que, volviendo a la pregunta que os planteaba al principio, de cómo educamos en la incertidumbre, podríamos reformularla en cómo dotamos desde los estudios universitarios de una formación que sea conceptualmente sólida. Esto es fundamental, conceptualmente sólida. Necesitamos más teoría, si me permitís, y al mismo tiempo capacite para la mutación laboral, que va a ser la vida en la que vamos a vivir todas y todos. Es decir, lo que yo creo que tenemos que pedirle a la universidad, independientemente de si estamos hablando de titulaciones de 2, 3, 4, 5 años, es cómo nos forma conceptualmente, sólidamente en lo conceptual, pero al mismo tiempo con capacidad para adaptarnos a las mutaciones laborales que vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida, que van a ser muchas. Los que estéis más jóvenes aquí, muchísimas, pero alguien como yo con más de 50 años ya llevo unas cuantas importantes, ¿no? Con importantes cambios. Luego, un poquito, bueno, por ahí, o sea, que vamos en ese camino de la fragmentación. No estoy seguro que sea el mejor camino para preservar esta otra idea de que la universidad, de alguna manera, cuando lo hace bien, ya forma adecuadamente para el mercado laboral y nos dota de unas competencias, independientemente de las muy profesionales, que son clave en el mundo de incertidumbre al que estamos yendo. Y en este sentido os diría, ¿no? La universidad necesita dotarnos de más teoría, de más teoría para enfrentar los desafíos complejos que vamos a tener en lo social y en lo laboral en las próximas décadas. Gracias, Carlos. No sé si Carolina quiere... Sí,
Yo tampoco sé si sea el camino correcto, pero creo que hay que explorarlo, porque aquí a nosotros en Medellín nos está pasando, muchas universidades le tenían terror a dar técnicas laborales, por ejemplo, eso era un insulto para algunas, y vieron la necesidad definitivamente que había en ese nicho de mercado donde hay jóvenes que esa es una excelente alternativa. Y ya cada vez ha ido bajando un poco más. Entonces uno dice aquí con todo este boom que tenemos, por ejemplo en el mundo de la industria musical, una potencia impresionante en el talento de estos jóvenes, ¿quién los está formando hoy? ¿Cierto? Es una dificultad grandísima que ellos encuentren formaciones, digamos, valga la redundancia, formales frente al tema. Entonces, terminan efectivamente aprendiendo empíricamente de otros que saben hacerlo, pero ninguna está como a la velocidad y a la necesidad que efectivamente necesitaríamos ahí. Encuentra uno que hay jóvenes efectivamente ganándose mucho dinero frente al tema, y a los 2, 3 años pues no tienen un peso, porque sencillamente no tuvieron ni siquiera la oportunidad de tener una formación complementaria que les enseñe cómo administrar su plata. Y así casos tenemos muchísimos en esta ciudad. Entonces yo sí creo que sería muy importante, y volviendo al tema de la normativa, lo que significa hoy tramitar algo tan sencillo como una acreditación de un programa de 600 horas en adelante, y eso es como un parto, un poquito más, porque uno puede demorar un año para lograr una certificación. Ahora no quiero imaginarme cómo está en el ministerio una carrera. Entonces, mientras haces el trámite, ya la oportunidad pasó. Entonces, sí creo que esa normativa nos tiene en este país supremamente desgastados, y creo que ahí también, pues ahora si uno se va al tema estructural de la financiación de la educación, aquí nos ponemos todos a llorar porque pues definitivamente no hay cómo, pero con lo que tenemos, cómo nos vamos también organizando. Y la otra falla, considero, y es respecto a los gobiernos cada 4 años. Entonces tenemos una práctica exitosa y el que llega la acaba porque era del anterior, y eso es también horroroso. Y nos ha pasado y nos sigue pasando. Entonces, ¿cómo construir sobre efectivamente lo construido, sobre lo que ha sido exitoso, sobre transferencias de conocimiento muy valiosas que hemos tenido en esta región? A nosotros muchos años nos acompañó el Banco Mundial con unos proyectos de calidad educativa supremamente exitosos, y todo eso va llegando un nuevo gobernante y va pagando y va poniendo su sello en una nueva apuesta. Entonces, ¿qué puede madurar en 4 años de tal manera que pueda persistir para siempre en una sociedad en términos educativos? Difícil. Y uno se pone a mirar, y aquí hemos tenido transferencias de Singapur, de Finlandia, ahora estamos pues muy cerca también a todos los temas de Corea, sin duda de Alemania, bueno, un sinnúmero de transferencias exitosas. Pero repito, quedan ahí, quedan en 1, 2, 3 personas que le creen al tema y que ante los cambios muchas veces son invisibilizadas. Creo que esa es una problemática. Caro. Sí, pues ya para ir cerrando, nos quedan estos últimos 9 minutos de conversación. Como conclusión de parte de cada uno, desde los roles que ha desempeñado con su experiencia y trayectoria, y recogiendo de pronto lo último que mencionabas tú, Carolina, frente si es que lo que nos hace falta para que esa relación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, si lo que hace falta es un direccionamiento estratégico a largo plazo, o si se requiere crear, pues aquí tenemos un ejemplo de ciudad y un estamento pues que ha traspasado el tiempo de los gobiernos y se ha mantenido, pero de pronto, pues como estamos en estos momentos de mucha velocidad, ojo, no es que, y yo creo que es no falta la rigurosidad, sino en el sentido de que ya queremos que todo sea ya,
la inmediatez, no el facilismo, sino la inmediatez. Y yo creo que esa es una de las respuestas de los ciclos modulares o estas formaciones que las universidades están tímidamente, diría yo, y ya unas con mucho más ímpetu lo están implementando. ¿Qué nos falta, pues, como sociedad en ese sentido y cómo nos podemos organizar para que esa relación universidad, empresa, Estado, sociedad siga funcionando o mejore desde cada uno de los roles que ustedes están desempeñando como su recomendación aquí para nuestro auditorio? ¿Quién quisiera empezar? Adelante. Bueno, sí, yo creo que a partir de este diálogo salen reflexiones muy interesantes porque hemos identificado un poco la dinámica, digamos, lo que está pasando a nivel mundial, los riesgos asociados a esa dinámica, las potencialidades, y con eso pues tenemos que sacar lo mejor para hacer propuestas, ¿no? que nos sirvan a todos los que estamos aquí en este espacio de diálogo. Por una parte creo que yo diría, bueno, definitivamente, y ahorita lo mencionaba Carolina, es necesario, digamos, diversificar la oferta en los formatos educativos que actualmente tenemos, o sea, sin dejar de continuar con la oferta de los formatos más tradicionales, pero sí explorando esos nuevos formatos, porque bien lo decías ahorita, Carolina, en las necesidades, o sea, particularmente en nuestro país, ahorita en la coyuntura en la que estamos, se requieren respuestas rápidas a un entorno cambiante en razón de factores políticos, sociales, ambientales, etcétera, como el nuestro. Entonces creo que nos debemos dar el chance de probar las ventajas de ese nuevo formato, de esos nuevos formatos. Pero también quiero rescatar algo que dijo Carlos y es muy importante, y es que por esa necesidad de respuesta a estas necesidades cambiantes y la practicidad que tiene la modularización de la educación superior, no podemos descuidar lo que finalmente está en el fondo de los procesos de educación, y es la formación integral del ser humano. Y también yo creo que en un contexto como Colombia, donde las universidades terminan siendo espacios de socialización secundaria, digamos de adquisición de procesos de formación del ser complementarios a los que suceden en el seno de la familia. Claramente aquí el sistema educativo tiene un rol muy importante en la estructuración de esos principios, de esos valores, de esas capacidades que en algunos contextos se llaman capacidades blandas o habilidades blandas. Pues entonces ahí también adquiere especial relevancia, digamos, que esos ejercicios de modularización estén acompañados por una formación que dé cuenta del ser, o sea, una formación en aspectos más que brinden mayor integralidad, ¿cierto? O sea, es como complementar esa formación en competencias técnicas rápidas que se pueden ensamblar rápido para obtener la empleabilidad con esas habilidades y esas capacidades ya más del ser que resultan fundamentales, también tú lo señalabas al principio, resultan fundamentales a la hora del éxito de las personas en sus procesos de empleabilidad y en su desempeño. Y creo que ahí entonces nos amerita pensarnos eso, cómo pudiera ser un currículum que combine estas, digamos, de respuestas rápidas, pero que también aporte elementos que complementen la formación. Creo que ahí estaría, o sea, en términos de la integralidad, estaría un tema clave para pensarnos a futuro. Y o sea, finalmente el concepto de universidad viene de universalidad y no podemos dejar de todas maneras de pensarnos eso. Gracias, Sergio. Carlos. Sí, en la línea de lo que Carolina planteaba al principio, que es que claro, a la universidad llega quien llega y se han quedado fuera por el camino, pues bueno, porcentajes altísimos, excluidos de la sociedad. Lo que yo estaba tratando de explicar tiene que ver con la formación universitaria, que también tendríamos que definir qué es exactamente. Lo que yo creo que necesitan nuestros países, no conozco bien Colombia, no suficientemente bien, pero bueno, escuchándoos me hago una idea, conozco muy bien el caso español, es configurar un sistema de formación que va de lo posobligatorio mucho más robusto, diverso y variado. Es decir, no todo lo que le estamos pidiendo actualmente a la universidad deberíamos estar pidiendo eso a la universidad. Hay otros espacios de formación que deberíamos estar fomentando. En el caso español hay un agujero, ¿no? Un agujero muy grande en lo que es la formación que nosotros llamamos de secundaria posobligatoria, que para que veáis edades más o menos son los 17 y 18 años.
Hay un porcentaje alto de personas que dejan de estudiar una vez que han terminado lo obligatorio y que no continúan estudiando, con una formación muy básica, por tanto, y con muy pocas capacidades para insertarse en la vida social y en la vida laboral. Claramente nos está fallando el sistema de formación para esas personas que han acabado con su educación, digamos, obligatoria. Hay todo un sistema de formación, digamos, más profesionalizante que se está desarrollando, pero que está todavía, desde mi punto de vista, muy disminuido. Pasado esa etapa de los 17-18 años, evidentemente no todo el mundo va a trabajar ni todo el mundo va a ir a la universidad. Yo creo que tenemos que reforzar muchísimo más un espacio de educación superior, que no es equivalente a universitario. Es decir, hay educación superior que puede ser mucho más profesionalizante, que puede ser mucho más adecuada para las demandas concretas y además mucho más rápida en la reacción, en la creación de programas formativos para responder a demandas que son mucho más puntuales. Es decir, tenemos que, en España esto se llama los ciclos de formación profesional de grado superior, es educación superior, igual que la universitaria, pero dura 2 años. Se montan más rápido esos programas, son más flexibles y responden mejor a las necesidades más puntuales de la empresa y de la sociedad. Yo creo que tenemos que, por tanto, distinguir, ¿no? No todo el mundo va a la universidad, ni todo el mundo probablemente requiera una formación universitaria. Y hay que distinguir, por tanto, qué sería lo diferencial de esa educación universitaria. Esto es por un lado. Por otro lado, simplemente vivimos en Colombia, en España, en Europa en general, en todo el mundo, bajo 2 amenazas muy fuertes, en el ámbito universitario específicamente. La sobreregulación tiene que ver también con la corriente de gerencialismo, ¿no? de pensar la universidad como una empresa que nos acompaña desde hace 20 o 30 años, pensar la universidad como una empresa en términos de rendimiento, de eficacia, de eficiencia, nos ha llevado a la desconfianza y a la sobreregulación, y eso hace que ahora mismo en Colombia, pero también en España, montar un nuevo título universitario sea algo tremendamente costoso en tiempo, complejo, ¿no? y que bueno, pues nos desalienta. Es decir, que este es un gran peligro. El otro gran peligro, va muy unido, es la infrafinanciación. Estamos viviendo claramente bajo términos de infrafinanciación universitaria. La universidad está en todo el mundo, los informes son devastadores, infrafinanciada. No tiene los recursos necesarios para mantener, entre otras cosas, su autonomía. Sin autonomía y sin libertad de actuación, la universidad deja de ser una universidad. Se convierte en otra cosa, probablemente una buena agencia de empleo, una buena agencia para responder a las necesidades del gobierno de turno de los 4 años, pero la universidad, para ser una universidad, necesita autonomía y libertad. Y para tener esa autonomía y libertad, necesita de financiación. Y esto ahora mismo ha entrado en crisis. Y por eso también empezamos a pensar cómo podemos financiar desde fuera, probablemente desde las empresas y otros. Pero eso nos abre otra vez la puerta de que sea la empresa la que entre a fijar los fines de la universidad o lo que se espera de la universidad. Luego estamos en una situación cuando menos compleja, difícil y delicada, que mi apuesta, mi esperanza sería que nos tomásemos en serio realmente la educación desde las instituciones públicas. Y eso significa un aumento radical, como se hace en otros sectores, un aumento radical de la inversión pública en las universidades en estos momentos, que están en peligro, están en peligro en muchos casos de extinción, por esta sobreregulación y por esta infrafinanciación en la que están viviendo. Gracias, Carlos. Carolina, pues las reflexiones, ya que nos quedan unos 3 minuticos, por favor. Bueno, la primera, la apuesta decidida de los gobiernos municipales, departamentales, frente a la educación. Una apuesta decidida es invertir en todo el ciclo, incluido pues el que hoy tú lideras, Salomón, desde la Agencia de Educación Superior. Esta apuesta decidida me parece que debe estar gestada también desde ese Comité Universidad Empresa Estado, que me parece que es supremamente ganador
incluyendo con lo que empecé y es vincular ahí con una voz mucho más fuerte y protagónica a las instituciones educativas pues, o al sistema escolar y varias apuestas que se tengan desde la educación media, que sabemos que han sido exitosas, evaluadas de manera pues con unos impactos muy altos, que son especialmente la jornada escolar complementaria, muy similar a lo que mencionas pues, del caso español, eso que no es obligatorio y que efectivamente abre las puertas a otras oportunidades, y el tema de la media técnica. Yo creo que esas son 4 cosas que yo concluiría y cerraría pues, este panel diciendo eso. Si es una apuesta decidida de los gobiernos, estoy convencida que en 4 años veremos unos muy buenos resultados. Gracias, Caro. Bueno, muchas gracias, Sergio, Caro, aquí también es Sergio, Carlos, perdón. Esta conversación, sabemos que no hay fórmulas mágicas, pues dentro de todo este espacio todos identificamos ciertas problemáticas, desafíos, retos que nos motivan aún más a seguir esta conversación, porque esto no es una conversación acabada, al contrario, la universidad, la empresa, el Estado, la sociedad están llamados a precisamente seguir jugando ese rol y persistir, porque aquí los actores y el compromiso debe ser ese, ¿no? La persistencia y seguir alineando estas expectativas en un modelo colaborativo que todos estamos de acuerdo que es gana-gana. Nadie puede decir lo contrario, todos alineados en ese propósito podemos lograr grandes cambios en la sociedad. Muchas gracias a todos por su atención y esperamos que haya sido de mucho provecho esta intervención de todos.